¿Cómo es posible que uno de los coches urbanos más prácticos y vendidos de la historia acabase transformado en una auténtica leyenda del automovilismo, un monstruo que devoraba tramos de rallies? Pues bien, esta es la increíble historia de una metamorfosis radical, de cómo la sensatez dio paso a la pura locura sobre ruedas. Y esta historia la conoceremos aquí, en Revolución sobre Ruedas. Fijaos en esto. A un lado tenemos el Renault Super 5. El coche sensato, ¿verdad? El amigo fiel para ir a la compra, para llevar a los niños al cole. Práctico, eficiente. Y al otro lado, su gemelo malvado, el Renault 5 Turbo. Una bestia nacida para competir, con el motor donde deberían ir los asientos traseros. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Y esta es la historia de cómo la ingeniería, cuando se la lleva al extremo, es capaz de crear ambas. Claro, la pregunta es inevitable y, bueno, es que es fascinante. ¿Qué llevó a una marca como Renault a coger su utilitario estrella y reinventarlo de una forma tan brutal, tan opuesta a su propósito original? Vamos a meternos de lleno a descubrir el porqué de esta genial locura. Para poder entender la audacia del turbo, primero tenemos que entender la normalidad de su punto de partida. Porque antes del monstruo existía el coche que definió a toda una generación por su increíble practicidad. A ver, el Super 5, que se lanzó allá por 1984, fue una evolución magistral del ya icónico R5. Y ojo, que no lo diseñó cualquiera, sino Marcello Gandini, el genio que está detrás de coches como el Lamborghini Countach. Pero aquí su misión era muy distinta, crear un superventas, y vaya se lo consiguió. Era espacioso, eficiente y, sobre todo, un coche muy sensato. Con su motor delante y tracción delantera, era el coche perfecto para el día a día de millones de familias en toda Europa. Y esta cita es la clave de todo. La idea no era revolucionar, era evolucionar sobre algo que ya funcionaba, que a la gente le gustaba. Se buscaba un diseño que el público reconociera y aceptara al instante, un éxito comercial casi garantizado. Nadie, pero absolutamente nadie, podía imaginar la bestia que, en el más absoluto de los secretos, se estaba gestando ya en los talleres de competición de Renault. Y aquí es donde la historia pega un volantazo de 180 grados. Entramos en un proyecto secreto, nacido de la pura ambición por ganar en los rallies, que cambiaría las reglas del juego y la percepción de lo que un coche pequeño podía llegar a ser. La competición, ya se sabe, siempre ha sido el mayor motor de la innovación. A finales de los 70, Renault veía con bastante frustración cómo el Lancia Stratos, que era un coche diseñado desde cero para competir, con esa configuración tan exótica de motor central, arrasaba en el Mundial de Rally. La respuesta de Renault no podía ser tímida, tenía que ser igual de radical, o incluso más. Y así nació el Proyecto 822. El objetivo era tan simple en su planteamiento como ambicioso en su ejecución. Crear un arma definitiva para los rallies. El vicepresidente Jean Terramorsi fue quien impulsó la idea de usar la base de un coche de producción en masa para crear algo completamente nuevo. Un vehículo ligero, ágil y, por encima de todo, ganador. Lo que hicieron a continuación fue una auténtica herejía de la ingeniería del automóvil, una locura. Cogieron la humilde carrocería de un R5, le arrancaron el corazón del vano motor y lo trasplantaron justo detrás de los asientos. Convirtieron un coche de tracción delantera en uno de propulsión trasera. Y para que todo ese nuevo conjunto mecánico pudiera respirar y no achicharrarse, le ensancharon las caderas de una forma, espectacular. El resultado de este experimento casi demencial fue una máquina legendaria. Un coche con una apariencia tan brutal que se ganó un apodo que es tan descriptivo como inolvidable. El apodo de culo gordo, desde luego, le venía como anillo al dedo. Esos ensanches no eran un capricho estético, para nada. Eran vitales para meterle neumáticos más anchos y para canalizar aire al motor. Para compensar el peso del nuevo propulsor, se usó aluminio ligero en gran parte de la carrocería. Y ojo a las cifras, 160 caballos de un pequeño motor turbo y un 0 a 100 en menos de 8 segundos. Este utilitario se había convertido en un deportivo de pura cepa. Ahora es importante diferenciar entre las dos versiones de calle que se fabricaron. El Turbo 1, el original, era la visión más pura, casi un prototipo. Tenía sus caros paneles de aluminio y un interior de diseño súper futurista. Pero claro, para hacerlo más accesible y cumplir con las normativas, en 1983 se lanzó el Turbo 2, que volvía a usar acero y componentes del R5 de serie, haciéndolo un poquito más pesado, sí, pero bastante más barato de producir. Por cierto, si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte más análisis de coches legendarios. Porque la evolución del R5 no se detuvo ahí. Cuando el mundo de los rallies entró en su era más salvaje, peligrosa y espectacular, la del Grupo B, el coche tuvo que transformarse una vez más para poder sobrevivir. El Grupo B era el salvaje oeste del automovilismo,
coches con potencias desmedidas, que eran poco más que prototipos con matrícula. Para seguir siendo competitivo frente a los nuevos monstruos que llegaban con tracción a las 4 ruedas, Renault necesitaba llevar a su culo gordo al siguiente nivel. Y así es como nació el Maxi Turbo. Y esta cifra lo dice absolutamente todo. 350 caballos. Para que nos hagamos una idea de la barbaridad que es esto, pasamos de los 160 caballos originales de la versión de calle a esto. El Maxi Turbo de competición saltaba a esta increíble cifra. Era más del doble de potencia en un chasis que ya era un desafío mayúsculo para cualquier piloto. Mirad esta tabla porque ilustra a la perfección esa escalada de locura. El Maxi Turbo no solo duplicaba la potencia, sino que gracias al uso de materiales exóticos para la época como la fibra de carbono y el Kevlar, era incluso más ligero que el modelo original. Más potencia y menos peso, la receta perfecta y a la vez aterradora para un monstruo del Grupo B. Y esta máquina, desde luego, demostró su valía en las manos adecuadas. La primera gran victoria llegó en 1981, en el prestigioso y helado Rally de Montecarlo, con el legendario Jim Ragnotti al volante. A esa le siguieron victorias icónicas en Córcega, que era el terreno revirado perfecto para un coche tan ágil, y una última victoria en Portugal en 1986, justo antes de que el peligrosísimo Grupo B fuera prohibido para siempre. Pero aquí viene el dato que probablemente es el más sorprendente de todos. A pesar de su estatus de leyenda absoluta, el Renault 5 Turbo, en todas sus versiones, solo consiguió 4 victorias en el Campeonato del Mundo de Rally. ¿Solo 4? Sí. Es una cifra que choca, y que de hecho hace que su leyenda sea todavía más grande. Su grandeza, creedme, no se mide en trofeos. Entonces, si no fue un dominador absoluto, ¿por qué es tan venerado? ¿Por qué lo recordamos así? Pues porque su legado va mucho más allá de las estadísticas. Trascendió el deporte para convertirse en un verdadero símbolo cultural. El R5 Turbo es un ícono porque su historia es la del underdog, la del David de tracción trasera luchando contra los Goliaths de tracción total como el Audi 4. Encarnaba a la perfección la audacia y la estética excesiva de los 80, la locura puda del Grupo B. Y su concepto de transformar un coche humilde en un superdeportivo de motor central fue tan influyente que inspiró a rivales como Peugeot con su 205 T16. Demostró que no había límites para la imaginación en la ingeniería. Y su influencia se ha sentido dentro de la propia Renault durante décadas. El increíble Clio V6, otro utilitario con motor central y culo gordo que se lanzó a principios de los 2000, es el heredero espiritual directo del R5 Turbo. Es la prueba de que esa leyenda nunca murió del todo, sino que siguió inspirando otras benditas locuras. Esta reflexión final lo resume perfectamente. A pesar de su aspecto intimidante y su motor explosivo, en manos expertas era un coche ágil, manejable y muy efectivo. Esa combinación única de agarre, de agilidad y de un motor que te pegaba al asiento es lo que lo convirtió no solo en un ganador ocasional, sino en un coche inolvidable para pilotos y aficionados por igual. La historia del Renault 5 Turbo nos deja con esta pregunta. ¿Es la prueba definitiva de lo que ocurre cuando un fabricante decide ignorar la lógica del mercado, romper sus propias reglas y apostar por la pura emoción de la competición? El resultado es un icono. Si tuviste este modelo o conoces a alguien que lo tuvo, cuéntanos tu experiencia en comentarios o comparte este vídeo, porque al final el R5 Turbo nos recuerda que, a veces, la locura es simplemente la forma más bella de la genialidad.